Hola, hola. Hermanos, paz de Dios. Muy buenas Paz de noches. Dios, paz de Dios. Paz de Dios. Pues, ¿qué les parece si esperamos un par de minutos para ver si se conectan algunos hermanos más? Nos damos espacio hasta las 9:05 para dar comienzo, ¿no? Sí, hermano, de acuerdo. Ahora sí, hermanos y hermanas, muy pero muy buenas noches. Ya siendo con las 9, pasando las 9:05 de hoy, lunes 11 de agosto, pues vamos a dar inicio con esta cuarta sesión. Sean todos bienvenidos, amados hermanos en Cristo. Es una gran bendición, hermanos, volver a reunirnos hoy, en esta noche. Y bueno, pues continuar con la capacitación en este diplomado para instructores de este año en curso, ¿no? Sean todos bienvenidos hoy, que agradecemos principalmente a nuestro Señor, a nuestro Dios, porque nos permite primero que todo vida y seguir creciendo, no solo en conocimientos, sino también en sabiduría y en entendimiento espiritual. La inteligencia emocional, como hemos visto, que estamos aprendiendo, no es solo una herramienta humana, sino un recurso que, guiado por el Espíritu Santo, nos capacita para enseñar con amor, escuchar con paciencia y servir con un corazón humilde. Así como dice la Biblia, hermanos, en ese texto que está en Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y bueno, hermanos, que este día sea un tiempo de edificación. Agradecemos la vida de los hermanos aquí conectados y del hermano instructor Araceli. Que sea una edificación mutua, donde no solo formemos instructores o nos formemos como instructores competentes, sino siervos fieles que reflejen el carácter de Cristo en cada enseñanza, hermanos. Abramos nuestro corazón para aprender, compartir y ser transformados por nuestro Dios Todopoderoso. Bienvenidos, hermanos, que esta sesión sea de bendición para todos y que en todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos, y posterior a la oración, pues doy el control a la hermana Araceli. Padre Celestial, que estás con nosotros, te doy muchas gracias porque tú eres infinitamente misericordioso y nos permite seguir capacitándonos, buscando cada día más de ti. Gracias, Señor, por impartirnos de tu gracia. Permítenos, Señor, recibir esos conocimientos para que con amor podamos aplicarlo a nuestras vidas. Y también
colaborar con los grupos en los cuales nos corresponde trabajar de manera humilde y podamos ser instrumento útil para ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Y ahora sí ponemos en tus manos este taller y también nuestras vidas y la vida de la hermana Araceli. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermana, buenas noches, bienvenida. Adelante. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos y bueno, doy gracias a Dios por la oportunidad de volver a compartir con ustedes pues este tiempo. Y bueno, un poco triste porque ya había terminado el módulo, pero bueno, gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta aquí y pues es mi deseo y sé que es el deseo también de nuestros hermanos, que pues nos han congregado para compartir esta temática, pues que sea de bendición y de crecimiento para sus vidas. Voy a permitirme compartir la presentación, hermanos, para que la tengamos todos a la vista. Hoy vamos a ver, como decíamos, nuestra última sesión. Y bueno, antes de dar inicio, hermanos, quisiera compartir con ustedes un video. Déjenme nada más por aquí tenerlo a la vista. Aquí está. Quiero compartir con ustedes un video, hermanos. Quisiera pues que le pusiéramos atención y lo vamos a comentar al finalizar, ¿sí? Bueno, si estamos convenidos, me permito compartirlo. Un segundito, por favor. Me dicen, por favor, si ya lo tienen en pantalla, si ya lo pueden ver. Sí. Perfecto. Vamos denme un segundo, voy a compartir también el audio. Es la opción de compartir sonidos del equipo, ¿verdad? Para que ustedes puedan. Sí. Ok, listo. Hermana. Lo reproducimos Vamos y por agua, ¿eh? lo reproducimos y lo comentamos. Por ahí apagamos nuestros micrófonos, hermanos. Perdón, hermana, perdón. Ahí está. Kid, every time I'm pulling out, he's right there. Man, someone needs to talk to his parents. If they're ever at home. What is up with the traffic today? And always, every day, this intersection's always crowded. I hate pulling out of here. Maybe some of these dumb roads. Oh, there's... Okay. Más de 230 millones Perdón, de hermanos, niños y denme un niñas segundito. en el mundo necesitan ayuda humanitaria. Okay, so I'm not even here. Right. Great lady. The princess of parking. Oh, sure. Take the spot. Way to be considerate. Oh, you kidding me? Unbelievable. Oh. Thank you, ma'am. Have a great day. It's about time. Let's see, what do I want? Yeah, could I add a cookie to that order? Yeah, no problem. Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookie. The world, your oyster, and he's serving your cookie. Thanks, sir. Thank you so much. What can I get for you? Yeah, I'll have a tall decaf macchiato. Yeah, sure, no problem. $3.85. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Yeah, great. Great for me. Winning again. Unbelievable. What? What if...
is that? What in the world? Oh, what? What am I supposed to do? How can I do anything about that? Can I even help with that? I don't. Your coffee, sir. Oh, I can't take this anymore. I gotta get out of here. Hey, watch it. Sorry, so sorry. Hey, buddy, come here. Perdón, hermanos. Perdón, estaba yo hablando y no tenía el micrófono encendido. Les decía yo que quizás algunos de ustedes ya han visto este video porque es muy común que las empresas cuando dan cursos de desarrollo personal ocupen algunos instructores, ocupen este video o en su momento fue muy popular. No sé si alguno de ustedes ya lo había visto o alguien que me quiera decir qué entendió de lo que vimos en este video. ¿Alguien, hermanos? Eh, Hermana, habla de la empatía, ¿no? Que a veces no tenemos con todos los demás que nos rodean. A veces, pues pensamos que no tienen algún problema y nada más nos enfocamos en nuestros propios problemas sin pensar qué es lo que está pasando con las otras personas. Exactamente. Uno de los puntos que aborda es precisamente la empatía, ¿no? Como dice nuestra hermana, a veces no podemos ver más allá de la problemática que puedan tener las personas a nuestro alrededor y pues nos enfocamos solamente pues en nuestro problema, digámoslo así, ¿no? ¿Alguien más, hermanos, por ahí? De ser cautelosos de cómo tratamos a las personas porque pueden que estén pasando por un momento difícil y no lo sepamos. Exactamente, este es un punto muy importante, hermanos, el ser cautelosos, cómo tratamos a las personas, porque no sabemos lo que hay, la historia que hay detrás de ellas, ¿no? Comentábamos en la clase anterior, al final, que cada uno de nosotros, hermanos, tengo una pregunta, ¿sí me ven en la cámara? No, no se ve, hermano. ¿No se ve mi cámara? Bueno, creo que algo por ahí sucedió. Se ve como algo borroso. ¿Ah? Ajá, no sé qué pasó. Ah, ya creo que ya sé. Denme un segundo, por favor. Pero bueno, decíamos que probablemente, ahí está, que probablemente hay situaciones que las personas pudieran traer y que no sabemos por qué actúan como lo hacen. Eso es algo también que debemos aprender, hermanos. Y pues en este caso, este personaje que vemos en el video, pues son los lentes, ¿no? Estos lentes que dicen recibe servicio. ¿Sí? Los que le permiten ver que detrás de las personas con las que él está tratando y que están actuando de maneras que a él le parecen odiosas, incómodas, que le parecen como si nadie tuviera en cuenta su necesidad,
hay una historia detrás de ellos, ¿no, hermanos? Entonces debemos tener cuidado, ¿no? E interesarnos, porque no, como él hace al final, ¿no? Ese niño siempre, él se molesta con ese niño porque siempre, pues, lo pone en una situación de riesgo tanto a él como el pequeño al atravesarse, pero ¿qué sucede? Cuando él recibe estos lentes, ¿no? Y puede ver la situación del niño, pues que se da cuenta que ese pequeño, pues no tiene nadie que se interese por él, ¿no? Seguramente pensemos que quizás tiene padres que trabajan, que están todo el día ocupados, pues tratando de llevar recursos a casa o no lo sé, ¿no? La historia. Pero entonces él se interesa, ¿no? Al darse cuenta que pues no hay nadie que se interese por ese niño, él decide interesarse y pues de alguna manera acercarse a él para darle un consejo, para decirle que tenga cuidado, hablarle de los riesgos de andar sin fijarse, ¿no? Atravesándose en las calles. Entonces, esto es algo que a veces, de lo que a veces no somos conscientes, ¿verdad, hermanos? Que detrás de cada persona, en el caso nuestro, detrás de cada alumno, hay una historia, ¿sí? Hay una historia que nosotros, pues, con la ayuda, decíamos, este hombre es a través de estos lentes, nosotros puede ser a través del discernimiento que nos da el Espíritu Santo, el poder entender cuáles son las necesidades profundas de nuestros alumnos, hermanos, para poder, pues, de alguna manera ayudarlos, pues, interesarnos sobre todo por ellos. Quizás no podemos resolver las necesidades de momento, pero sí podemos interesarnos en ellos, orar por ellos y, bueno, compartir un momento donde ellos sientan pues esa cercanía, ese amor que quizás pudieran estar necesitando en ese momento. No sé si alguien quiere comentar algo con relación al video, algo que hubiese captado, que le hubiese recordado o algo así. Si no, hermanos, bueno, continuamos y entramos en materia de nuestra sesión. ¿No? Bien, hermanos. Vamos a dar inicio entonces. En nuestra sesión 4 nos dice, vamos a ver hoy la aplicación práctica para instructores de escuela dominical, pues precisamente de la inteligencia emocional. Tenemos como objetivo, dice hermanos, que los instructores integren la inteligencia emocional a su labor de enseñanza bíblica, apliquen herramientas para acompañar emocionalmente, diseñen actividades según la etapa de desarrollo y elaboren un plan de acción personal. Ese es el objetivo de nuestra sesión del día de hoy, ¿verdad, hermanos? Que podamos todo este conocimiento que hemos adquirido lo podamos integrar de manera práctica a nuestras clases y que pues podamos poner por obra esto que hemos estado aprendiendo, que el próximo domingo o el jueves o el día que usted dé su clase, cuando se presente delante de su grupo, pues usted lleve estas herramientas y las pueda poner en práctica. E incluso, ¿verdad, hermanos? Quizás algunos de ustedes ya están empezando a trabajar en identificar el temperamento de algunos de sus alumnos para poder saber, ¿no? O de alguna manera definir cuáles pueden ser sus fortalezas, aquellas áreas que ustedes pueden usar para beneficio del grupo y para beneficio de ellos mismos, o quizás también sus áreas de oportunidad, aquello que podamos desarrollar en ellos o ayudarlos a desarrollar para que se conviertan en fortalezas también dentro de su crecimiento espiritual. Quizás algunos ya están haciendo este ejercicio, ¿no? De poder identificar esto dentro de sus grupos, ¿no? Bien, hermanos, algo que nosotros vimos y recapitulando un poquito lo que hemos visto hasta el momento, bueno, vimos que las emociones tienen, a ver, denme un momento, por favor. Gracias. Vimos que las emociones tienen su base en procesos biológicos que ocurren pues en nuestros sistemas internos, ¿no? El sistema nervioso, el sistema endocrino, que es el encargado de la regulación hormonal, porque finalmente los neurotransmisores, que son los encargados de todo lo relacionado con las emociones, como vamos a ver ahorita, a recordar, pues son hormonas. Entonces, el sistema endocrino, ¿verdad? Está relacionado también con los procesos biológicos que ocurren como base de las emociones que experimentamos. Este proceso, como lo vimos, hermanos, empieza con la estimulación sensorial, aquello que llega a nuestros sentidos. Es decir, dice que
puede ser un estímulo interno o externo, ¿sí? Que percibimos con nuestros sentidos y que, bueno, se procesa con el cerebro. Por ejemplo, cuando vemos un perro, poníamos este ejemplo, ¿no? Un perro que ladra fuerte, que nos puede parecer amenazante a nuestros ojos, a nuestra vista, a nuestros oídos, ¿sí? Empieza un procesamiento cerebral donde la amígdala va a evaluar este estímulo, en este caso este animal que nos está ladrando, ¿verdad? Decíamos, nos resulta amenazante a la vista, amenazante al oído, y bueno, determina este órgano si hay una amenaza o si hay una relevancia emocional. También puede ser, por ejemplo, si nosotros llegamos a casa y nos encontramos con un ramo de flores o nos encontramos con una cena sorpresa de parte de nuestra familia, ¿no? Esto es algo que tiene relevancia emocional. Esto la amígdala lo va a evaluar en este procesamiento cerebral. El hipotálamo pues va a activar respuestas automáticas, puede ser la huida, la lucha, la calma, el placer, la satisfacción, y nuestra corteza prefrontal pues va a analizar y va a regular la reacción emocional, ¿no? Ya sea que si no funciona adecuadamente, pues sucederá que la corteza prefrontal que la emoción se va a desbordar, o si nuestra corteza prefrontal funciona adecuadamente, bueno, pues va a encauzar debidamente esa emoción, ¿no? En una expresión de gratitud o no sé, alguna demostración a nuestras, a quien nos haya preparado la sorpresa, o en el caso que decíamos del perro, pues no sé, a buscar algo que nos ayude, un palo, una piedra, o a gritarle al dueño del perro para que lo venga a sujetar, no lo sé, ¿no? Pero eso lo va a regular, va a analizar y va a regular la reacción emocional, bueno, nuestra corteza prefrontal, esto en el procesamiento cerebral. En cuanto a la respuesta fisiológica, bueno, hermanos, es el sistema nervioso que va, y el sistema endocrino, decíamos, que va a regular los cambios como el aumento de frecuencia cardíaca, la sudoración, la tensión muscular, se liberarán las hormonas que van a dar origen a la emoción y a la respuesta, como la adrenalina, la dopamina, el cortisol, la oxitocina, todo esto, ¿no? Todas estas hormonas que van a modular o intensificar la emoción. Y bueno, tenemos finalmente la expresión y sensación consciente, que se refiere a esos cambios corporales que se van a combinar con esa interpretación mental, decíamos, si es amenaza, si es miedo, etcétera, y van a generar una experiencia emocional que nosotros vamos a sentir y vamos a expresar por medio de los gestos, el tono de voz, la postura, o también puede ser incluso alguna reacción probablemente violenta, ¿no? No sé, a lo mejor por ahí alguna vez hemos visto estos videos donde se hacen bromas callejeras, ¿no? Y va la persona caminando y de repente le brinca un árbol o un maniquí se mueve, y hay personas que golpean, ¿no? La reacción es golpear a aquello que sientes que te está atacando, ¿no? Hay quien, bueno, se asusta y se ríe, pero hay quien reacciona de manera violenta. Bueno, hermanos, esta va a ser la expresión y sensación consciente, el resultado de todo esto que acabamos de decir y que se va a manifestar en la expresión final que va a tener en nosotros la emoción. Bueno, estas emociones, como hemos visto, surgen entre estímulos, el procesamiento cerebral y las respuestas fisiológicas y hormonales, es decir, lo que nos prepara para actuar y adaptarnos pues a todas, como hemos venido repitiendo, a todos los estímulos de nuestro entorno, ¿no? Entonces, hemos dicho que el conocer el origen de nuestra emoción nos da también una base para poderlas gestionar, el poder conocer cómo trabajan, cómo funcionan, y el poder entender, ¿verdad, hermanos? Que que las emociones no son un error, digamos, sino que Dios nos ha creado como seres emocionales, ¿sí? Y que es parte de la semejanza que tenemos con Él. Entonces, es importante entender esta parte porque es también una herramienta para que nosotros podamos mejorar en nuestra gestión emocional, es decir, en la manera en la que nosotros le damos forma, expresamos, manifestamos nuestras
emociones. Y bueno, como una herramienta para lograr este propósito, ¿verdad? De la gestión emocional, tenemos la inteligencia emocional. Decíamos que es un concepto elaborado por Daniel Goleman y que se refiere a un conjunto de habilidades que una persona, y esto es interesante, que son habilidades que podemos adquirir por nacimiento o aprender a lo largo de nuestra vida. Hay quien nace con estas capacidades, incluso hay niños pequeños o hasta bebés que empiezan de alguna manera a manifestar rasgos de inteligencia emocional. Otros tenemos que aprenderlo durante nuestra vida, ¿sí? Va a depender también de, bueno, como veíamos, si son estímulos de nuestro entorno, bueno, también el entorno en el que nosotros nos desarrollemos, las figuras significativas, aquellos que colaboran en nuestra crianza, que colaboran en nuestra formación, que son parte de nuestra formación, van a determinar también el que nosotros podamos desarrollar esas habilidades, ya sea que las traigamos de nacimiento o que a lo largo de nuestra vida, a través de las experiencias, las podamos ir desarrollando, aprendiendo, formando, ¿sí? De estas, las que más destacan, ¿verdad? Son la empatía, el autoconocimiento, la automotivación y la gestión emocional. Entonces, resumiendo de alguna manera, la inteligencia emocional es reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones y las de los demás para relacionarnos mejor. Decíamos que la inteligencia emocional tiene un fuerte componente en lo que se refiere a inferir las emociones de los demás para poder influir en ellas, es decir, entender, como vimos en este video al principio, por qué los demás actúan como actúan para poder nosotros de alguna manera ayudar también en la formación o en el desarrollo, la manifestación de esas emociones. Entonces, todo esto es parte, hermanos, de la inteligencia emocional. Vimos nosotros que Jesús es nuestro modelo, ¿no? En el manejo y la gestión emocional. Él sabía escuchar, expresaba su amor, corregía con firmeza y mostraba empatía, entre otras muchas características o habilidades que nosotros podemos apreciar en nuestro Señor Jesús, en la forma en la que Él expresaba los sentimientos y las emociones. Y nosotros, hermanos, en la escuela, decíamos, Jesús es nuestro modelo también en este aspecto, ¿sí? Y en la escuela dominical, pues nosotros no solamente deberíamos transmitir información bíblica, también, hermanos, tenemos responsabilidad en la formación del carácter y el corazón de nuestros alumnos. Y bueno, hermanos, como esta noche es un poquito de aplicación práctica nuestra clase, yo me permití por ahí y bueno, le pedí permiso a mi hermana Dulce porque quise compartir la tarea que ella desarrolló en cuanto a la actividad que hicimos descubriendo las emociones de Jesús. ¿Por qué específicamente quisiera compartir la actividad que ella realizó? Porque casi la mayoría coincidieron, hermanos, en las emociones de Jesús que descubrieron en su actividad. Muchos hablaron del enojo, de la tristeza, de la angustia, y casi la mayoría coincidió en estas tres. Pero bueno, en el caso de la hermana, ella, bueno, creo que se metió un poquito al cuadro de emociones y sentimientos que vimos en la primera clase y pudo detectar algunas otras y bueno, usó también algunos pasajes diferentes a los que usaron la gran mayoría y lo que yo quiero compartir con ustedes es que podamos apreciar de alguna manera la gran riqueza de emociones que nosotros podemos y sentimientos que podemos encontrar manifestados en el ministerio de Jesús. Entonces, hermanos, bueno, yo le pedí permiso a nuestra hermana Dulce y quiero compartir con ustedes nada más para que, bueno, tengamos decíamos, podamos considerar o podamos ver, ¿no? La variedad, la riqueza de emociones que podemos ver manifestados en nuestro Señor
Y bueno, si lo tienen ahí a la vista, ¿no? Nuestra hermana aquí seleccionaba estos pasajes, ¿no? Mateo 8:10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe, aquí refiriéndose, ¿verdad, hermanos? A la fe del centurión. Ella, bueno, en esta parte dice, ¿qué emoción muestra Jesús? Ella menciona admiración, fascinación, felicidad y aprecio, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que estos son, decíamos, creo yo que la hermana abordó la lista de sentimientos y emociones que vimos al principio y bueno, ella los localizó en este o los ubicó en este pasaje, ¿no? Dice, ¿qué le provocó? La humildad y ¿qué lo provocó, perdón? La humildad y la fe del centurión, cómo lo expresó como un elogio para que sirviera de inspiración para otros, ¿no? Luego tenemos el siguiente, ella nos comenta Marcos 3:5, dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y bueno, aquí vemos las emociones mostradas por Jesús, firmeza, enojo, ¿verdad? Angustia profunda y decepción. Entonces, ¿qué provocó estos sentimientos en Jesús? Bueno, la terquedad de los fariseos y le afectó la dureza de sus corazones, ¿no? Y bueno, dice cómo lo expresó con emociones que contrastantes, sentía empatía por el enfermo y su compasión por su necio corazón y les enseñaba también con sus buenas acciones. Y finalmente acá tenemos Juan 12:27, dice, ahora está turbada mi alma, ¿por qué? ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Entonces aquí vemos este pasaje, ¿verdad, hermanos? Donde el Señor, bueno, está turbado, como dice aquí el pasaje, y las emociones que muestra son alteración, inquietud, confusión, pero también, y este me llamaba mucho también mostraba esperanza, ¿no? Saber que se acercaba, ¿qué lo provocó? Saber que se acercaba el momento de su martirio. ¿Y cómo lo expresa? Bueno, dice, con súplicas al Padre y expresando su obediencia hasta la muerte. Entonces, hermanos, les decía yo lo que me llama la atención de la tarea de la hermana es que ella pudo identificar, ¿no? Decíamos esa riqueza de sentimientos derivados de las emociones que podemos encontrar nosotros en los pasajes bíblicos. Y este puede ser un ejercicio que nos ayude también a nosotros, como decíamos hace un momento, si Él es nuestro modelo, ¿verdad? Podemos ver todos estos sentimientos manifestados en nuestro Señor Jesús, ¿no? Y los podemos identificar en estos pasajes. Entonces, bueno, era compartir esto porque les repito, se me hizo interesante cómo la hermana lo pudo identificar en estos pasajes. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos un análisis más profundo, así, hermanos, un poquito más profundo de estos pasajes, podemos encontrar esta riqueza de emociones y sentimientos expresados por nuestro Señor, decíamos, a lo largo de los evangelios. Ahora bien, hermanos, algunos ejemplos prácticos para que nosotros podamos aplicar la inteligencia emocional en nuestras clases. También los mencionamos en la clase anterior. Dice adaptar la forma de explicar una parábola según la edad, según la etapa de nuestros alumnos. Ya vimos qué necesidades tienen tanto espirituales como emocionales en cada etapa. Entonces necesitamos adaptar nuestra forma de explicar a esas necesidades, ¿no? Y ese puede ser, por ejemplo, una parábola según la edad de nuestros alumnos. Algo que es importante también, hermanos, es que nosotros podamos validar sus emociones, ¿sí? A veces, sobre todo cuando trabajamos con niños, ¿no? Ay, chamaco, no te pongas así o X, ¿no? Pero este tipo de, no le damos, como que no le damos valor a las emociones que a veces los niños o los adolescentes, incluso los adultos, hermanos, nos quieren expresar, ¿no? Entonces es importante que las podamos validar, que los podamos hacer sentir que sus emociones, pues, nos interesan, ¿sí? Y, por ejemplo, decirles, veo que estás triste, quieres contarme qué te pasó, veo que te estás inquieto, quieres decirme qué es lo que te inquieta o qué es lo que te incomoda, estás muy serio el día de hoy, qué sucede, puedo ayudarte con algo, ¿sí? Y bueno, usar historias bíblicas
para enseñar el manejo de las emociones también, ¿no? Y poderles, habíamos dicho, poderles plantear que los personajes bíblicos pues también tuvieron miedo, que también experimentaron decepción, que también experimentaron quizás falta de confianza, tristezas, en fin, todas estas emociones, ¿no? Nos habla David con miedo, José perdonando, ¿sí? Entonces, esto es algo que nosotros también les podemos explicar a nuestros alumnos a través de las historias bíblicas. A veces pudiera suceder, hermanos, que cuando presentamos las historias bíblicas a nuestros alumnos pudiéramos estarles presentando quizás panoramas o estándares que ellos puedan pensar, a los que ellos no pueden llegar, ¿no? O a los que ellos no pueden acceder, digámoslo así, ¿no? Pero es importante que sepamos que pues esos grandes héroes bíblicos fueron personas que también tuvieron pues estas, digamos, estas dificultades emocionales en muchas ocasiones. Incluso algunos tuvieron dificultades para creer cuando se encontraban en situaciones de problemas, en situaciones, en adversidades, ¿sí? Quizás experimentaron la duda. Sin embargo, ellos permanecieron en medio de esa duda, en medio de esa adversidad, de ese quebranto, permanecieron firmes. Sí, hermanos, entonces esto es importante que nuestros alumnos también lo sepan, ¿no? Bien, tenemos aquí una pregunta donde yo quisiera que ustedes participaran. Lo único que quiero pedirles es que seamos breves con nuestras intervenciones, pues para que el tiempo lo podamos utilizar de manera productiva y que podamos terminar en tiempo nuestra sesión, hermanos. Bueno, dice esta pregunta: piensa en una historia bíblica que enseñaste recientemente. ¿Qué emoción principal transmitía y cómo podrías usarla para enseñar sobre emociones? Quizás la historia bíblica no estaba dirigida la enseñanza a la emoción precisamente, ¿sí? Pero hoy que estamos viendo, pues, con otra perspectiva, la historia bíblica, ¿verdad, hermanos? Y que nos damos cuenta que efectivamente la palabra de Dios está llena de situaciones emocionales muchas veces. ¿Alguna historia que ustedes recientemente hayan enseñado y que, bueno, hoy ustedes detecten que esa enseñanza transmitía una emoción, y cómo podrían ustedes usar esa misma enseñanza o esa misma historia para enseñar acerca de las emociones? ¿Alguien que quiera contestar esta pregunta o que nos quiera apoyar con su aportación? Los escuchamos. Por ahí, hermano Eduardo. Adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches, adelante. Bueno, este domingo yo enseñé acerca de Moisés. Moisés cuando eh, pues el Señor Jehová rehusó seguir acompañando al pueblo de Israel porque decía que era un pueblo de dura cerviz. Entonces ahí la emoción que les estaba yo comentando a los muchachos es de que pues de depresión tuvo una angustia tremenda Moisés. ¿Por qué? Porque pues Dios ya no iba a estar con ellos, a pesar de que Dios le ofreció la ayuda de un ángel, que sin lugar a dudas le iba a ayudar en todo para llegar a la tierra prometida, pero Moisés dijo que no, que él necesitaba la presencia de su Dios. Entonces, ¿cuál es la emoción que vemos ahí? Pues la angustia, la tristeza, eh, bueno, fueron respondidas más adelante por Dios, ¿no? Eso es chévere. Muchas gracias. Nada más, ¿usted en su clase la enfocó a la emoción o era la enseñanza bíblica, tenía otra aplicación? Sí, la enseñanza bíblica tenía no era directamente para de emociones, eh, pero efectivamente, hermana, creo que bien hubiese valido la pena meternos en los zapatos de Moisés a través de este sentimiento que a cualquier edad nos puede dar a todos, como es la depresión, ¿no?
Así, la depresión, ¿qué otra emoción podríamos identificar en Moisés, hermanos? La depresión, la Tristeza, decepción, ¿qué más podría ser? tristeza, Tristeza, inquietud, incomodidad, ¿verdad? Incertidumbre, hermanos, incertidumbre por el pensamiento, seguramente él decía, bueno, si el Señor nos deja, ¿qué va a hacer de nosotros? Incluso, pues Moisés le dice al Señor, no, Señor, si tú nos dejas, los pueblos, las naciones de la tierra van a decir, este Dios no pudo con ellos, ¿no? De alguna manera. Entonces, había también esa preocupación. Muy bien, hermano, muchas gracias. ¿Alguien por ahí más está levantando la mano? Por ahí, Adelante, hermana hermana Judy. Judy. Ah, Adelante. ok. Bueno, nosotros también este domingo no venía así literal en la clase de la nueva raza, pero porque la clase se trataba sobre debajo de la superficie, que a veces damos una apariencia. En general se trató de que damos la apariencia de cristianos, pero no lo somos, o que hay personas que hacen eso. Les decía a los hermanos el caso de David, o sea que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que lo que hacemos está mal. Y cuando Natán amonesta a David, porque David pecó, pero le cuenta toda la historia de que un hombre rico tenía muchas ovejas y que había uno pobre que nada más tenía una. Y entonces como Natán lo fue llevando sin decirle nada y aún así David no le cayó el 20, como dicen, ¿no? Hasta que le dijo Natán, tú eres ese hombre. Entonces, ahí vemos que, o sea, como primero él estaba condenando duramente a aquel que había, hecho la mala acción, pero no sabía que él era el mismo, ¿no? Entonces ya cuando Natán lo confronta, pues nosotros creemos, ¿no? Que el Salmo 51 es una muestra de todas sus emociones al haber reconocido que, pues, que pecaba y que necesitaba el perdón del Señor. Y entonces, bueno, eso fue lo que vimos y creo que o sea, es impactante eso, y yo les decía a los hermanos, ojalá que nosotros no necesitemos ningún Natán que venga y nos diga que nosotros somos eso, sino que le pidamos al Señor que nos dé sabiduría a leer su palabra para que pues la palabra del Señor nos ilumine, ¿no? Nos dirija y que nosotros podamos pues estar dentro de lo que el Señor nos pide, nos ordena, porque muchas veces no es que queramos ofender al Señor, sino que esta naturaleza pecaminosa que hay en nosotros nos lleva hacia lo malo, pero lo bueno que en la Biblia encontramos, pues exhortación también, ¿no? A veces nos gusta nada más oír las promesas que Dios tiene para nosotros, pero también el Señor nos exhorta a través de su palabra. Bueno, Sí, hermanos, nos vemos ahí, nos damos cuenta ahí de lo que es una falta, ¿no? O cuando por ahí la habilidad no está presente en el momento, ¿no? De la conciencia emocional, ¿no? También comentábamos esto en la escuela dominical y decíamos, ¿cómo es posible que adulteró, puso al otro al frente de la batalla para que fuera, de alguna manera colaboró en un homicidio, luego llega el profeta y le empieza a describir? ¿Cómo es posible que nunca se haya dado cuenta que se refería a él mismo, ¿no? Podemos darnos cuenta de que pues había una falta en ese momento de conciencia emocional, pero bueno, cuando decía nuestra hermana, cuando le cae el 20, pues es donde él se da cuenta, ¿verdad, hermanos? Que bueno, que le había fallado al Señor. Y sí, esa es una muy buena, es un muy buen ejemplo, ¿verdad, hermanos? De cómo podemos enseñar lo que pasa a veces con nuestras emociones, ¿no? Cuando no hay, decíamos, pues esa conciencia emocional. Por ahí, nuestro hermano Pedro y luego nuestra hermana Doreidi, por favor. Primero a Doleidi, por favor. Adelante, adelante, hermano. Adelante, hermana Doreidi. Buenas Gracias, noches, hermana hermano. Judy. Gracias, gracias. Adelante, hermana. Bueno, en un tema que no estaba enfocado a las emociones, pero que afecta mucho las emociones de la iglesia, fue un tema que vimos con los jóvenes de su temario, que estaba enfocado acerca del robo de identidad y todo esto en esta parte de cibernética
y de ahí lo enfocaba acerca pues de el falso testimonio, ¿no? Contra nuestro prójimo. Y hablaba acerca de, pues, de que nosotros debemos cuidar esta parte de no emitir calumnias, no juzgar a alguien sin conocerle y pues no estar emitiendo comentarios, ¿no? En este caso, pues, de la congregación, porque esto, pues, en primera daña, ¿verdad? La relación como iglesia de Cristo. Y pues si lo llevamos a la parte de las emociones, pues yo creo que son muchas las emociones que se ven involucradas ahí, desde la tristeza de aquel que escucha lo que sucedió hasta el enojo, la frustración, porque pues muchas veces no puedes responder de la misma manera que la otra persona, esto llega a causar desaliento en los congregantes que escuchan a los jóvenes o a los hermanos emitir comentarios de alguien más y pues lo primero que siempre se dice, y eso que es cristiano. Y Así entonces eso es. afecta al nuevo creyente, al joven que está luchando por mantenerse en el camino del Señor, y entonces dice, pues ¿a qué voy, no? Si de todos modos ahí todos hablan de todos, ¿no? Y entonces eso causa desaliento, causa una actitud pues indiferente, apatía y todas esas cosas. Entonces yo creo que si lo llevamos a este tema, a esta parte de las emociones, causa una afectación muy grande, afecta muchas emociones dentro de la iglesia y pues sobre todas las cosas, pues contristamos al Espíritu del Señor también. Así es, hermanos, ¿verdad? Es importante que cuidemos esa parte. Y bueno, antes de dejar hablar, bueno, de dar lugar a nuestro hermano Pedro, recordaba ahorita que comentaba nuestra hermana Doreidi en una ocasión, bueno, mi mamá siempre nos platica, nos ha platicado algunas veces de cuando ellos eran muy nuevos en el Evangelio y bueno, mi papá empezó a ir con mi mamá. Mi papá llegó a la iglesia como 2 o 3 años, varios años después de que mi mamá y nosotros empezamos a asistir. Entonces él empezó como a buscar, y estaban en una reunión de matrimonios, hermanos, y ellos se sentaron en una banca, en Betania, de las bancas que están casi adelante, ¿no? Creo que eran de esas que son dos, donde caben 2 personas. Y dice que pues estaban nuevecitos, ¿no? Pero sobre todo mi papá, estaban en esa reunión y se acercó una hermana y les dijo, por favor me dan permiso, es que ese es mi lugar. Y mi mamá le dijo, ¿cómo? Sí, es que ese es mi lugar, dice, es que yo estoy sentada aquí desde ayer, dice, entonces, por favor, para que se quiten. Y mi mamá así como que, o sea, ¿cómo? ¿No? Entonces, y mi papá no escuchaba porque estaba del otro lado, dice, ¿qué dice? Dice que nos quitemos, que este es su lugar. Y la hermana, sí, dice, yo soy esposa del pastor, mi esposo está allá arriba, en la parte de arriba donde se suben los pastores, ahí en Betania, ¿no? Mi esposo está allá arriba, dice, y pues es que este es mi lugar, yo estoy aquí desde ayer. Pues hermanos, los quitó, ¿no? Entonces, mi mamá estaba muy molesta en ese momento porque ella dijo, o sea, mi mamá pensó, ya no va a querer volver a regresar mi esposo, ¿no? O sea, ya no va a querer volver a venir porque pues se le hizo pues algo hasta grosero, ¿no? En el momento. Entonces, mi papá le dijo, no te preocupes, vente, vamos para acá afuera. Se tuvieron que sentar afuera porque adentro no había lugar. Entonces, hermanos, a veces actuamos de maneras en que no sabemos la emoción que vamos a despertar en otros, ¿no? Entonces, y pues estamos hablando de que esta persona era la esposa de un pastor, no era una persona nueva en el evangelio, pero podemos generar una situación donde pues esa persona decida no regresar a la iglesia, ¿no? Lo mismo con nuestros alumnos, si no validamos sus emociones, si no nos mostramos empáticos, en fin, ¿no? Nuestro hermano Pedro, por favor. Gracias, Shelly. Bueno, no puedo dejar de aclarar que de quien hablabas no era mi pastor, no era el No, hermano Elías, no. para que alguno no se vaya a confundir. Bueno, Era desconocido porque ni yo sé quién era, ¿no? Solo pues, platicamos la circunstancia, y a ¿no? veces es bueno que tengamos en el anonimato esos casos para no tener Así, pensamientos mortales. Bueno, así. quiero decirles que lo que quiero decir no tiene que ver nada con lo que acaba de decir de lo de quitar del lugar, pero no puedo dejar de decir que también nos pasó lo mismo a él y a mí estando en Portales, ¿no? Son 500 y fracción los asistentes y llegamos y nos sentamos sin saber cuál era el orden de las bancas y quién se sentaba en dónde, ¿no? Y sí, nos quitaron porque era un lugar para ciertos grupos. Bueno, entendimos que era el orden de las cosas, pero
la manera, la forma en cómo se transmiten las cosas es donde caemos en el error la gran mayoría de nosotros, porque pues no nos medimos, sentimos que hablamos bien, cuando en realidad no es así, hasta que la otra persona dice, no me estás hablando bien o como yo quisiera al menos. Eso muy aparte de la susceptibilidad que cada quien puede tener, ¿verdad? Que es otro tema. Ahora, lo que sí quiero comentar sobre clases enfocadas a emociones, hay una clase que yo di específicamente sobre la depresión. La verdad, no me imagino qué cantidad de errores pude haber cometido después de haber tomado tu curso, pero lo cierto es que me referí específicamente a la depresión de personajes bíblicos y el impacto que tiene la depresión en la vida del creyente. La clase fue específicamente de hablar sobre depresión y tuve que repasar algunos personajes, cómo habían vivido, qué les pasó, por qué estaban así, y recordar que sin dejar de ser personas muy especiales en sus papeles protagónicos en la Biblia, como Dios los usó, fueron personas que deseaban morirse de la gran depresión que tenían. Ahí está Moisés, ahí está Elías, ¿no? Y además de otros personajes, como lo mencionó Judy, también a David, gente que a veces la depresión pensamos que es nada más cierta manifestación, y de acuerdo a lo que hemos estado viendo, pues son varias manifestaciones que pueden ocurrirnos y decir, hey, ahí hay un foco, ¿no? Tiene este sentimiento, tiene estas situaciones, ¿no? Hasta que llegamos a una condición clínica que prácticamente alguien nos la tiene que decir porque, pues yo digo que estoy bien, pero no tengo ganas de hacer nada y tengo sueño. Otros, no, pues estoy triste o siempre está viviendo en el pasado o siempre está viviendo en el futuro, qué sé yo. Entonces, la clase trató acerca de cómo la depresión nos puede afectar a todos, cómo las emociones intensas de ira y otras cosas más nos afectan a todos, pero me enfoqué más en la depresión porque prácticamente abundé en todas mis láminas sobre ese tema, pero te insisto, solo Dios sabe realmente qué cosas dije indebidas o omití, porque pues no me enfoqué en la inteligencia emocional, sino más bien en las consecuencias que todo ser humano tiene en la vida, situaciones tenemos en la vida, aún siendo cristianos, y cómo detectarlas, pues no fue lo más eficiente que pude haber dado, no recuerdo haber sido tenaz en ese aspecto, sino más bien señalando que nos pasa a todos y que debemos de pedirle a Dios su ayuda para poder salir de eso y pues comprender a otros que pasan por lo mismo. Es todo. Saludos. Gracias, hermano. Y algo, hermanos, por ejemplo, recordemos también que, bueno, tenemos una herramienta hoy también, decíamos al principio, ¿no? Para reconocer, por ejemplo, nuestros alumnos melancólicos van a ser más tendientes, sí, van a tener mayor tendencia a la depresión, al pensamiento pesimista, lo mismo que los flemáticos, ¿no? Entonces, es posible, o sea, el conocer los temperamentos también nos ayuda a reconocer esas tendencias hacia dónde nos vamos a inclinar. De hecho, cuando ustedes hicieron su trabajo, algunos reconocían esa parte. Dicen, hoy que sé que mi temperamento es melancólico, sé por qué, por ejemplo, lucho, por ahí había una hermana que comentaba, ¿no? Lucho con la depresión, a veces paso por situaciones de depresión profunda, ¿no? Entonces, hermanos, porque es nuestra tendencia más común a reaccionar como vimos. Vuelvo a repetir, las emociones es la respuesta fisiológica a los estímulos internos o externos. ¿Por qué internos, hermanos? Porque a veces un pensamiento que se siembra en nuestra cabeza nos puede llevar a la depresión, el sentirme insuficiente, el sentirme no apreciada, no valorada, no querida, el sentirme insatisfecha o insatisfecho, eso me puede llevar a la depresión, y tener esos pensamientos pueden llevarme hacia esa tendencia, ¿no? Lo mismo que si soy un flemático, bueno, me llevará a la tendencia quizás de ser indiferente o no tomar acciones para cambiar esas situaciones en mi vida, o responder con frialdad, o no expresar mis emociones hacia mi familia o hacia mis alumnos, o hacia los demás, o sea, dependiendo, ¿no? Porque decíamos, el temperamento lo que nos ayuda a identificar son las tendencias, cómo vamos a responder a esos estímulos externos o internos de nuestra vida, ¿no? Esas percepciones que va a recibir nuestro cerebro, cómo los va a procesar y cómo va a responder, ¿sí? Entonces, es importante que consideremos esto, ¿no? Y pues de alguna manera es a lo que nos ayuda. Y sí, es interesante también saber que pues cuando analizamos, por ejemplo, los temperamentos de los personajes bíblicos, nos damos cuenta que ellos también estaban de alguna manera, pues,
respondían a estas tendencias dependiendo pues el temperamento de cada uno de ellos, ¿no? Bien, algunas herramientas que podemos usar, gracias hermanos a todos los que participaron. Creo que hay por ahí, veo que hay el chat, me parece que está por ahí, tiene algunos comentarios. Ahorita que avancemos, vamos a dar oportunidad para que nuestro hermano Dan nos apoye con la lectura de los comentarios, si hay algo que abordar en los comentarios del chat. Algunas de las herramientas que nosotros tenemos, hermanos, para modelar y acompañar emocionalmente, en este caso, pues a nuestros alumnos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la escucha activa. ¿Cómo se manifiesta la escucha activa, hermanos? Bueno, cuando nosotros estamos escuchando a alguien, estamos hablando con alguien, el contacto visual, el asentir, es decir, que la persona sienta que nosotros estamos, es la retroalimentación del mensaje o la información que la persona nos está dando, el decir que sí, el decir que no, el gesticular de manera moderada, ¿no? Y el no interrumpir. Y bueno, esto es algo que también nosotros, no solamente nosotros no interrumpir a la persona, salvo que necesitemos alguna firma, que nos confirme algún dato o alguna retroalimentación, ¿no? Pero de preferencia no interrumpir. También, hermanos, cuando estamos nosotros siendo parte del entorno, ¿no? Y vemos que alguien está, pues, con una plática que pudiera parecer importante o trascendente o relevante, pues tratar de no interrumpir, ¿no? Eso también es importante y es parte de la inteligencia emocional, la escucha activa. La validación emocional, cuando decimos, entiendo que te sientas así, es normal. ¿Sí? Estamos a veces muy acostumbrados a decir, por eso lloras, ay, ni te preocupes, por eso estás así, ay, ni te preocupes, por eso te enojaste, ay, o sea, necesitamos aprender a validar porque es una forma también de hacer sentir a los demás que sus emociones nos interesan, ¿sí? Que nos preocupan y que, bueno, que queremos ayudarlos a que de alguna manera puedan tener una buena gestión. Vamos a verlo también ahorita, más adelante en unos ejemplos que vamos a abordar, ¿no? Entiendo que te sientas así, comprendo que reaccionaras de esa manera, siento que siento mucho que pues lo hayas tomado de esa forma, ¿no? Que lo hayas entendido o que hayas reaccionado de esa forma. Creo que puedes hacerlo mejor, creo que puedes, que con esta herramienta puedes ayudarte a responder de una manera diferente. El lenguaje afirmativo, como nosotros vimos, ¿no? Los mensajes que fortalecen identidad, la autoestima, etcétera. La regulación emocional, que es el poder respirar juntos, dar pausas, redirigir la atención, ¿no? Cuando llevamos al muchacho, al niño que está en alguna crisis emocional en el momento, ven, vamos, y lo llevamos quizás afuera del salón, quizás fuera de la iglesia y platicamos con él, nos interesamos por el momento que está pasando, le damos, decíamos, estas herramientas como la respiración, le invitamos que tome agua o que coma algo, eso es redirigir la atención, ¿no? Y permitir que, bueno, que la emoción pueda fluir para entonces poderla gestionar, ¿no? Y bueno, hermanos, nosotros, pues obviamente somos un ejemplo personal para modelar paciencia, para modelar respeto, autocontrol, gestión emocional, autoconocimiento, ¿no? Y poderlo transmitir también a nuestros, pues a nuestros alumnos. Esto es importante también. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, hermanos. Bueno, en el ejemplo 1 tenemos un niño escolar, 7 años, para nosotros sería un primario que pues tiene un momento de enojo, ¿sí? La situación, el planteamiento es no, Mateo, vamos a poner ese nombre al niño, llega molesto porque un compañero no lo dejó participar de un juego. O en el caso de nuestros niños en la iglesia, el que se enoja porque no pudo ganar en la actividad, ¿no? Que hicimos en la dinámica inicial, ¿no? Que a veces sucede, vamos a hacer un concurso, vamos a hacer un juego, y resulta que él no pudo por alguna razón hacer el juego y se molestó. Entonces, ¿cuál podría ser nuestra respuesta como instructores?
Primeramente, la validación emocional. Entiendo que te sientas enojado, a todos nos duele cuando no nos dejan participar o pues no nos gusta perder, siempre queremos ganar porque nos sentimos bien cuando ganamos, pero bueno, no siempre puede suceder, ¿no? Y recurrir al lenguaje afirmativo. No importa que pierdas, tú sigues siendo valioso para este grupo, queremos que todos disfrutemos la actividad, jugaste, participaste, sí, no ganaste, bueno, en otra ocasión quizás puedas ganar, ¿no? Puedes practicar en casa, no sé, le damos algún recurso, ¿sí? Dice, vamos a buscar juntos la forma de que también puedas participar en la próxima ronda y de que puedas ganar, pero pues no siempre podemos ganar los mismos, tenemos que ganar todos. De alguna manera, usar ahí un lenguaje afirmativo que permita en este caso el niño entienda que, bueno, es la forma en la que las cosas suceden, ¿no? Y que de alguna manera, pues, a veces tenemos niños muy competitivos, ¿no? Que siempre quieren ganar, pero pues eso no siempre pasa. Y algunos que tienen poca tolerancia a la frustración, bueno, cuando no cuando no cubren su expectativa, pues tienden a enojarse. Hay que ayudarlos, ¿verdad, hermanos? En su gestión emocional. Y aquí tenemos otro caso, un adolescente, 14 años, con inseguridad. Creo que un caso similar comentábamos en la clase anterior. Dice, Carla dice que no quiere leer en voz alta porque se equivoca y todos se ríen de ella. A lo mejor no todos se ríen de ella, porque esa es otra cuestión con los adolescentes, ¿no? Que ellos piensan que son el centro del universo. Sí, simplemente ella siente que se ríen de ella o que se van a reír de ella, ¿no? Entonces, la validación emocional para nosotros como instructores sería, es normal que te sientas nerviosa cuando vas a hablar en público. Yo también me siento así, incluso podemos decirle, mira, cuando doy las clases experimento también nerviosismo. Es normal, a todos nos sucede. Y usar el lenguaje afirmativo. Tú tienes mucho que aportar, tu voz es importante para nosotros, tu participación, ¿sí? Y bueno, es ahí darle el recurso. Si quieres, practicamos juntos antes y te acompaño cuando leas, ¿no? Entonces, yo voy a estar ahí para controlar la situación y pues si alguien se quiere reír o burlar de ti, no te preocupes, yo voy a estar ahí para apoyarte, ¿no? Entonces, estos serían algunos ejemplos de cómo podemos nosotros abordar las situaciones que a veces, reconociendo los sentimientos y las emociones que se manifiestan en nuestros alumnos, hermanos, cómo nosotros los podemos ayudar para abordarlos y precisamente eso es gestionarlos, ¿sí? El ayudarlos a de alguna manera, pues, como vamos a ver ahorita una imagen más adelante, a deshacer esos nudos para que ellos aprendan cómo realizar su manejo emocional. ¿Sí? Y bueno, también es importante que nosotros recordemos que las actividades de reforzamiento deberán ser según la etapa de desarrollo, ¿verdad? Y algunas propuestas de actividades, hermanos, que nosotros podemos tener pues para reforzar todo lo relacionado con la gestión emocional en nuestros alumnos, con el desarrollo de las habilidades de inteligencia emocional, pues tenemos, por ejemplo, en el caso de los prepárvulos, pues trabajaremos con actividades muy simples, ¿no? Actividades cortas, que sean muy sensoriales, visuales, manuales, gustativas, olfativas, ¿no? Y además repetitivas, ¿sí? Porque en esta etapa, bueno, que consideremos también que la atención es breve, el pensamiento es concreto, ya vimos por ahí lo que es un pensamiento concreto y el pensamiento abstracto. Entonces, en esta etapa se está desarrollando totalmente el pensamiento concreto, ¿sí? Y bueno, los prepárvulos aprenden, que son los bebés, ¿no? De 1 a 3 años, a 2 años, aprenden principalmente por imitación y por la experiencia directa. En base a esto es que nosotros tenemos que enfocar nuestras actividades para este grupo. Los párvulos, bueno, lo que usamos normalmente, dinámicas con mímica, de emociones, canciones que afirmen que Dios les ama, las expresiones físicas que ellos puedan reconocer, porque recordemos que aquí también se sigue desarrollando el pensamiento concreto. Entonces, las expresiones físicas que nosotros les podamos enseñar o mostrar o hacerles palpar, les van a ayudar a ellos en el desarrollo de estas habilidades. En el caso de los primarios, bueno, de las dramatizaciones de las historias bíblicas con una reflexión emocional, como veíamos hace un momento, ¿no? El enseñarles que los héroes bíblicos pues también experimentaron emociones, pero que esas emociones ellos las pudieron llevar a Dios, expresárselas a Dios y que Dios los ayudó pues a
a superar el miedo, el temor, como vimos en el caso de Moisés, la inseguridad, la incertidumbre, la falta de confianza. Todo lo que ellos sintieron lo llevaron a Dios y Dios los ayudó para poderlo superar y cumplir el propósito que Dios había establecido para ellos. En el caso de los preadolescentes y adolescentes, hermanos, pues con ellos podemos trabajar con debates guiados sobre dilemas bíblicos y morales, ¿no? También esto lo comentábamos con la clase anterior, talleres y actividades recreativas y de convivencia donde ellos puedan, aprender y tener actividades relacionadas con el manejo emocional, ¿no? Y bueno, con adultos jóvenes y mayores, estos grupos, pues podemos implementar grupos de oración donde se compartan experiencias y testimonios que fortalezcan pues la resiliencia. La resiliencia, hermanos, es la capacidad de podernos sobreponer a las adversidades, ¿sí? De forma saludable y pues digamos que con el menor efecto secundario, digámoslo así, y talleres de lectura también, hermanos, donde abordemos, ¿verdad? Por ejemplo, como esa actividad que hicimos de reconocer las emociones de Jesús, ¿no? Donde podamos también identificar las emociones que experimentaron otros héroes bíblicos, identificar los temperamentos de acuerdo a las tendencias de estos personajes bíblicos, ¿no? Grupos de estudio, también de debate y opinión. Y algo muy importante, por ejemplo, hermanos, es las visitas a los hogares, el poder visitar a nuestros alumnos, el conocer sus entornos, como vimos pues al principio, ¿no? El conocer cómo viven, dónde viven, cómo viven, con quienes viven, cómo es la interacción muchas veces con la familia, ¿no? Si no asisten a la iglesia, el poder visitarlos, saber por qué no asisten, interesarnos, que ellos sientan ese interés por ellos de parte de nosotros como grupo, como maestros y como iglesia. Bien, hermanos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Vamos a entrar ya a la fase de cierre de nuestra sesión, pero antes, si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere expresar alguna duda o no sé, por ahí, bueno, si quieren comentar algo, si no, pasamos a la siguiente parte de la sesión. Hermana, por ahí hay un comentario en el chat. Adelante. Hermana Consuelo García que dice, algunas veces yo me he sentido como que estoy desconectada en mi templo y me he querido ir por sentir que soy extraña, pero claro, por ser nueva en él, ¿no? Y el hermano Pedro nos contesta que los sentimientos de no sentirse en pertenencia o parte de un grupo, iglesia, empleo, familia, suele pasarnos a muchos en diferentes etapas de nuestra vida. Debemos luchar contra ello porque al margen de que la iglesia no está al pendiente de lo que está pasando, siempre somos importantes para Dios. Integrarnos aunque no nos integren, ser voluntario aunque no nos llamen, pensar en darle la gloria a Dios. Y con ayuda del Espíritu Santo, pedir la llave, una autoestima sólida que no se quiebre por cualquier detalle que nos ocurra. Son los comentarios, hermana Arceli, que están en el chat. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Y sí, efectivamente, hermanos, primeramente el recordar siempre que somos importantes para Dios, ¿sí? Probablemente no sintamos a veces esa esa calidez, digámoslo así, ¿no? Esa calidez. Por ahí veíamos, voy a regresarme un poquito, si me permiten, porque quiero retomar por aquí una imagen que tenemos, esta precisamente que tenemos en el objetivo de la sesión, y bueno, está por ahí, pues con una finalidad, ¿no? Digámoslo, creo que no se quiere ver. Ay, Dios. Bueno. ¿Sí la ven, hermanos? ¿Pueden ver ahí la imagen? ¿O no se ve tampoco en su pantalla? No, no se ve. ¿No se ve? Bueno, cuando tengan ustedes algo sucedió por ahí, el enlace se... Bueno, dice esta imagen, cuando ustedes tengan su presentación, ahí la van a poder ver, pero dice 8 maneras de demostrar la inteligencia emocional y algo que nos presenta aquí, ¿no? Una de las maneras que nos comenta aquí este cuadro, ¿no? Una de las formas en las que nosotros podemos demostrar
nuestra inteligencia emocional, porque es la de nosotros, no es la de alguien más, es la de nosotros, ¿verdad, hermanos? Dice el podernos acercar a personas cálidas, ¿no? Esas personas que nos hacen sentir parte de, es a las personas a las que nosotros nos debemos acercar, ¿verdad, hermanos? Que nos hacen sentir parte del grupo, porque recordemos, volvemos otra vez al inicial, no todos tenemos el mismo temperamento, entonces va a haber algunos que van a ser, van a tener esos rasgos diferentes, fríos, aunque muchas veces no lo sean, pudieran parecérnoslo así, y bueno, nosotros debemos tratar de conectar, ¿no? Con personas que sean cálidas, que nos hagan sentir, que sean cercanos a nosotros y nos hagan sentir parte del grupo. Eso por un lado. Y obviamente lo más importante es entender que nosotros somos importantes para Dios. Y algunas veces, ¿verdad? Cuando hablamos con personas, es muy común escuchar a personas que dicen que se alejaron de la iglesia porque alguien les hizo una mala cara, porque alguien les dio una mala respuesta, porque alguien tuvo una experiencia como la que tuvieron el hermano Pedro y mis papás, ¿no? Porque llegó alguien y les dijo, pues quítate porque ese es mi lugar de 30 años, ¿no? Entonces, hermanos, pero pensar, ¿no? Y esto es parte también de la conciencia y la gestión emocional. O sea, yo no vengo aquí buscando a una persona, yo vengo aquí porque quiero conocer a Dios, porque quiero servir a Dios. Yo vengo aquí porque estoy buscando a Dios, ¿no? Entonces, ese pensamiento, y esos son pensamientos también que refuerzan en nosotros el objetivo, el propósito por el cual nosotros estamos o hemos decidido estar en ese lugar. Pero esto es, hermanos, es completamente parte de esos ejercicios de inteligencia emocional, ¿sí? El no dejarnos llevar por la emoción. En este caso, el sentirnos, no sé, segregados, discriminados, ignorados, etcétera, ¿no? Porque puede también ser parte de nuestra percepción, no una realidad, ¿sí? Y darle mayor peso quizás a esas emociones o sentimientos negativos que nosotros interpretamos de lo que está llegando de nuestro entorno, ¿sí? Que a los positivos, porque puede ser que existan personas que sí se nos acercan, que sí nos muestran su empatía, que sí nos muestran su calidez, que sí nos muestran su aprecio, ¿sí? Pero le damos mayor peso a lo contrario, ¿sí? Entonces también necesitamos, bueno, siempre tener una actitud y enfocarnos en aquello, en lo que es positivo, ¿no? La palabra de Dios dice que debemos aprender a contar nuestras bendiciones, porque a veces cuesta trabajo, hermanos. Pensar en lo positivo, pensar en lo productivo, en lo efectivo, es mayor la tendencia humana de pensar en aquello que no lo es, en la parte negativa. Entonces, por eso es importante que también, y esto es parte de una habilidad que se desarrolla precisamente en la práctica de la inteligencia emocional. Bien, hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario, hermanos. Si no, pasamos al siguiente punto. Bien, pasamos entonces a lo que sigue. Están todos muy calladitos. Bien, vamos a compartir lo aprendido. Voy a nombrar algunos hermanos que yo quisiera que nos compartieran, hermanos. La tarea anterior era pues un ejercicio de cómo haríamos una aplicación práctica de lo que hemos aprendido o de lo que hemos venido, los temas que hemos venido tratando en estas sesiones. Entonces, ¿cómo haríamos una aplicación práctica? Y yo voy a pedirles a mis hermanos que yo nombre, que ellos nos compartan de manera breve, de alguna manera, lo que ellos plasmaron en su tarea, ¿sí? Y bueno, los elegí por los grupos que ellos manejan, ¿sí? Por los grupos en los que ellos están desarrollando, ya sea de manera formal, oficial, digámoslo así, o como un apoyo para el grupo. Entonces, elegí por ahí a mi hermana Eli Cuervo, si mi hermana Elizabeth Cuervo, si está por ahí. Eli, yo quisiera que nos compartieras tu tarea, lo que tú plasmaste con relación a lo que comentábamos en la clase
en la clase anterior. Entonces, no sé si de manera breve y a grandes rasgos nos puedes comentar por ahí qué es lo que tú plasmaste en tu tarea de cómo realizar pues la aplicación práctica de estos conceptos que hemos estado trabajando en el grupo en el cual tú participas. Entonces, sí, teníamos por aquí, bueno, describir la etapa, la necesidad emocional clave de esa etapa, el manejo de la afirmación, el mensaje, perdón, de afirmación, afirmativo bíblico, la acción concreta para el instructor, la aplicación práctica y bueno, finalmente tu reflexión personal como acerca de cómo podemos contribuir a la salud emocional y espiritual de nuestro grupo. Si está por ahí mi hermana Eli Cuervo y nos puede ayudar compartiendo Sí, haciendo sus comentarios con relación a su tarea. sí, ok. Bueno, yo actualmente estoy de apoyo en el salón de cuna aproximadamente como hace 4 meses. Ya tenía un buen tiempo que no estaba como instructora. Y la etapa es de aquí de 0 a 3 años y la necesidad emocional clave que pues noté ahí es acerca pues de un pequeño de 2 años y medio, lo cual he visto en el poco tiempo que participa, pero que algunas instrucciones no las aterriza, se enfoca en lo que él quiere, no habla claro todavía, llega y empieza a querer jugar solamente a veces hace caso a las indicaciones que se le dan y regularmente quiere lo que otro niño agarra. Pienso que necesita atención especial. Su mamá habla poco con nosotras, solo lo deja y se va y lo recoge, pero me doy cuenta que a veces pues trae una correa elástica que lo amarra en la muñeca hacia de ella con hacia la de él para que no se vaya porque si no puede estar solo este niño porque sale corriendo. Entonces, yo como mensaje puse el texto de Mateo, dejad a los niños venir a mí, dice, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y acción concreta del instructor, pues puse que pues estar apercibidos en atención, con tolerancia, con amor, de una manera de aprovechar su actividad positivamente, aunque él se integra por poco tiempo, hacerle notar que no hacemos diferencia en ningún momento en él, mostrando nuestro apoyo emocional homogéneamente. Y aplicación práctica puse, dice, mi comentario al respecto, dado la edad de este pequeño, porque no llega ni a 3 años, no dejar de interactuar con él como siempre lo hacemos, realizando con las hermanas cada domingo que él va a este pequeño, que estamos en este salón de cuna, pues con él interactuando, no dejarlo de hacerlo. Y en cierre breve puse no dejar de ser empáticos con este niño, que se sienta seguro con nosotras, mostrar de alguna manera que Dios le ama. Y la nota que puse, pues no sé si me voy a entender, ¿verdad? Pero es lo que percibo en el poco tiempo que estoy en este grupo. Dios nos siga capacitando y dando sabiduría para que cada niño se sienta acogido, seguro y a gusto, con ganas de regresar al siguiente domingo en el tiempo que está con nosotros. Bien, hermanos, muy bien, hermana Eli, gracias. ¿Alguna nota adicional o algún comentario o consejo adicional que le podamos dar a la hermana Eli para poder, bueno, en el trabajo que ella realiza, bueno, en este caso con este niño, no sé, ¿qué podríamos agregar a lo que ella nos comenta? ¿Creen ustedes que hay algo más que ellas como instructoras podrían hacer para ayudar en el desarrollo emocional de este pequeño? Sí. A ver, ¿qué podría hacer? En mi opinión, yo creo que comenta Eli que no tiene un contacto más personal con la mamá. Yo creo que sí se tiene que buscar ese contacto, platicar con ella, preguntarle si el niño tiene algún diagnóstico, tal vez. Entonces, es muy importante esa parte. A mí me pasó cuando era instructora de primario A,
no estaba yo enterada de uno de los niños que era autista. Y uno da clase, sin, obviamente sin tener la experiencia en el tema, y hice una actividad en la que afectó al niño y se me puso muy alterado. Después ya lo manejé de manera diferente. Entonces yo creo que se requiere más que nada esa plática con el papá, con la mamá, y que le especifique si el niño tiene alguna condición. Ese es mi comentario. Muy bien, hermana Dulce. O también saber cuál es el entorno en el que el niño se desenvuelve, si quizás papá y mamá están separados, no lo sé, o hay alguna situación de falta de estructura, quizás el niño lo atiende la abuela, los papás no están con él, no lo sé, ¿no? Pero a lo mejor poder saber un poquito más claro, en niños tan pequeños a veces es difícil, hermanos, porque, bueno, en la etapa de desarrollo puede ser que el niño tenga mucha apertura a la experiencia y eso provoque su inquietud, pero sería bueno conocer el entorno para poder acercarnos un poco más a la necesidad emocional del niño y también a la forma en la que nosotros lo podemos integrar a la clase para que él lleve pues algún ¿cómo podríamos decir? Pues algún recurso para trabajar en casa, para acercarse a esa edad los podemos empezar a acercar al conocimiento de Dios a través de los cantos, a través de las imágenes, a través, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo una sobrinita de 2 años y le enseñamos por ahí un libro y le enseñas la figura y ya te reconoce quién es David, bueno, en los muñequitos, ¿no? ¿Quién es David? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hacía David? Que era pastor de ovejas, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ellos van aprendiendo, o sea, van asimilando y vimos a través de la repetición, a través de la imitación, a través de la visualización, ellos van asimilando esos conceptos y van formando también pues el aprendizaje, ¿no? ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún consejo, otro consejo? O si no, nos vamos con el siguiente hermano que le voy a pedir que participe. No sé si alguien más quiere comentar algo como un consejo adicional para nuestra hermana Eli, para el desarrollo de su trabajo, en este caso con su grupo, que es Prepárulos. ¿Nadie más, hermanos? Y bueno, hermanos, algo que decíamos al principio que iniciábamos estas sesiones es el hecho de interesarnos por nuestros alumnos. No es que queramos ser chismosos o metiches, como a veces se dice, ¿no? Es interesarnos, hermanos, porque también tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros alumnos, pues, en oración, y pues es necesario que conozcamos cuáles son, pues, sus necesidades específicas, ¿no? Para que pueda haber productividad también en el trabajo que nosotros hacemos con ellos. Bueno, voy a pedirle a mi hermano Alberto Aguirre, si está por aquí. Si me confirma, hermano, si está usted por aquí. Mi hermano Alberto Aguirre. Tiene problemas con su conexión desde hace rato, Shelly. Ah, ok, perfecto. Me avisó desde hace rato. Ok, ¿y el hermano Roberto Maza? No sé si está también conectado. Sí, hermana, aquí estoy. Hermano Roberto, ¿nos puede usted apoyar, por favor, de manera breve y sustanciosa con lo que usted abordó en su tarea con relación a los puntos que comentamos? Sí, hermana, bueno, yo no tengo un ministerio, pero la verdad que me llama mucho la atención el ministerio de los jóvenes, perdón, de los adolescentes, sí, porque siento que es una etapa de punto de quiebre en el que si no se guía bien, hay muchas distracciones que lo pueden llevar a un camino malo, ¿no? Entonces, esa fue la etapa que yo manejé como ejemplo. Como necesidad emocional, puse el ser escuchado porque exactamente los jóvenes, tienen esa sensación de no ser escuchados. Este, Puse aquí que el no ser escuchado implica ser ignorado, lo que desarrolla problemas emocionales como frustración, enojo, ansiedad, depresión, baja autoestima, y esto conlleva a que nuestro corazón esté quebrantado, perder nuestra confianza y pensar que estamos solos.
La frase afirmativa que puse yo a mi entendimiento es, hice una pregunta, ¿te sientes ignorado y que nadie te escucha? Es simple. Te presento al mejor amigo que puedes tener, la Biblia, la palabra de Dios. Descubrirás la esperanza, sanación y libertad que necesitas. Encontrarás refugio y fortaleza. A través de esto iniciarás un camino de dirección correcta y desarrollar nuevos pensamientos. Así subirá tu autoestima y confianza y podrás ser escuchado y tomado en cuenta sin tener el sentimiento de que eres ignorado. Esto fue lo que puse yo como mensaje afirmativo. Me basé en los textos de San Lucas 4:8 y Primera de Juan 3:24. Acción concreta del instructor, yo puse fomentar la necesidad de la oración personal diaria, pedir por la sabiduría de cómo manejar nuestras emociones en el día a día, aceptar que nosotros no tenemos el control de todo, sino que es a través del Espíritu Santo. Esto nos dará calma, serenidad y paciencia. Y yo eso lo consideré porque efectivamente al ser jóvenes pues estamos todos muy alborotados, ¿no? Debemos de saber controlar esas emociones que con tantito que nos cuidemos nos puede llevar a otro caso. Y lo digo por experiencia porque fui a una prepa en la que le decíamos que eran de los refugiados, ahí en el Roosevelt, que venían de todos lados, entonces sí me tocó ver bastantes jóvenes que enseguidita se iban por las drogas y varias cosas bastante feas. Gracias a Dios, y creo yo que el Espíritu Santo siempre estuvo en mí diciendo, eso está mal y eso está bien. Entonces yo creo que por eso sobreviví a la prepa en ese sentido. Entonces lo puse así como experiencia que yo tomé. Este, la aplicación práctica de esta acción, le puse que al término de las clases para reforzar y buscar comunión con el Espíritu Santo, y como cierre escrito que puso para redactar dos frases de reflexión. La primera es que el secreto de la felicidad es saber y entender que no tenemos el control de todo. Solo Dios tiene el control de todo. Y la segunda es, y para mí esta es muy importante también, que no debemos confundir la libertad con el libertinaje. La libertad nos permite tener un buen comportamiento en la sociedad siguiendo las leyes y tener respeto por los demás para ser respetados. Y ahí sincronía con la Biblia. El libertinaje es la falsa sensación de tener el poder de hacer lo que uno quiere, lo que lleva al engaño, a la maldad, a la depravación, etcétera. Esto mismo nos hace cautivos, sin que no nos demos cuenta. En pocas palabras, es el enemigo actuando en todo su esplendor. Y esta es la razón por la que a mí me llama la atención los adolescentes, por esto mismo, porque al sentirse con libertad, se confunden con el libertinaje. Y esto conlleva a que nos descarriemos, bueno, que se descarrien los jóvenes y busquen otros caminos. Y si no le da uno dirección, pues más fácil que hay en vicios, homosexualidad y etc, etc. Entonces, pues básicamente fue lo que yo, a mi entendimiento, y tomando ejemplos de que lo que yo viví en su momento como adolescente, y sería todo, hermano. Muy bien, gracias hermano, muchas gracias. Ya. ¿Algún comentario, hermanos, o algo con lo que podamos nosotros enriquecer como sugerencia lo que nuestro hermano ha expresado y que nos sirve también a nosotros, ¿verdad, hermanos? Pues quienes trabajemos con adolescentes, pues nos sirve también lo que nuestro hermano, la aplicación que nuestro hermano acaba de comentar, cómo podríamos nosotros, en este caso, ¿no? Eh, Participar de el desarrollo de la gestión emocional, la inteligencia emocional, interesarnos por las emociones de nuestros alumnos para quienes trabajamos con adolescentes. ¿Alguien quiere comentar algo? De los hermanos bueno, los que trabajan con adolescentes y aunque no trabajen con adolescentes, ¿qué podríamos ahí complementar o agregar de lo que nuestro hermano acaba de compartirnos?
Pues yo creo que no hay mucho que complementarle, lo explicó bien el hermano, hermana. Pero yo creo que sí lo principal es la empatía, ¿no? Buscar la empatía con ellos en sus emociones, porque como lo expresaba él, son chicos que están muy emocionales, desbordando así como manojo de emociones y a veces no tienen dirección a esas emociones y es la parte donde les podemos ayudar. Buscar que se sientan integrados, que entiendan que son pieza importante para Dios y para nosotros dentro de la iglesia y pues buscar atenderles dándoles la dirección y el apoyo que se les pueda brindar dentro de la enseñanza en la parte personal. Igual, pues estar pendiente todas las veces durante pues, la enseñanza, qué emociones vemos dentro de cada uno de ellos, ¿no? O sea, qué emociones nos están expresando, si viene triste, si lo vemos que viene contento, o si hay cierta apatía, o a lo mejor enojo. Entonces, para poder, quizá no dentro de la enseñanza, pero a lo mejor abordarlo al final, ¿no? Preguntarle si tiene algún problema o cómo se siente, el modo que vea que hay empatía, que sentimos la necesidad de que él pueda ser integrado, que nos da gusto que esté ahí, pero que también le podemos ayudar y él nos puede externar alguna problemática que pueda estar pasando y si se le puede ayudar, orientarlo y darle a conocer pues que Dios está con él y el modo en que puede llegar a tener la comunión con Dios, que sea por medio de la oración. Muy bien. Muchas gracias, hermana. Y bueno, hermanos, gracias a todos. Ya con esto vamos a cerrar. Eh, eh, es importante, sobre todo, bueno, los hermanos que trabajan con adolescentes, recordemos que hemos dicho que es en esta etapa donde se forman, ¿no? Se consolidan identidad, propósito y destino. Entonces, sobre todo el trabajo con adolescentes es bastante importante, hermanos, es bastante trascendente esta etapa. eh, yo, como opinión personal, ¿no? Yo a veces pienso que por eso el enemigo nos a veces o nos hace ver la adolescencia como, ay, o sea, son muchachos, cuando crezcan se van a componer, o sea, nos hace verlos así como de esa manera, ¿no? Pero es la etapa, digamos, más importante incluso en el aspecto psico, bio, emocional, social, hermanos, se dice, ¿no? Que es la etapa más trascendente de desarrollo del ser humano. Entonces, creo que es uno de los grupos con los que más necesitamos trabajar y que conocerlos para poder atender esas necesidades, ¿no? Y bueno, hermanos, con esto vamos a concluir. Y bueno, yo sí voy a dejar el lugar para a nuestro hermano Pedro. Gracias a todos por su participación. Quería yo hacer bueno, pedir una aportación más, pero ya nos ganó el tiempo. Entonces, vamos a concluir así, vamos a cerrar y bueno, gracias a todos, repito, por su participación, los hermanos que se han esforzado por sus tareas, los que se siguen esforzando, adelante, hermanos, y bueno, que Dios los bendiga mucho. Yo espero que toda esta información que hemos compartido sea de utilidad y de bendición para ustedes y sobre todo les ayude para la efectividad, la productividad y el crecimiento de sus grupos. Dios les bendiga. Pues, ¿qué les parece que como no estamos en el templo y no está prohibido aquí, pues le vamos a dar un aplauso ahí con manitas de símbolo en sus reacciones de ahí del chat? Ahí pónganle sus aplausos y abrazos y corazones y besos a nuestra hermana Araceli Barran Picot. Recuerden, si no se acuerdan de ella, recuerden al sal de uvas. Nada, no es cierto, Cheli. Bueno, Dios bendiga mucho a nuestra hermana Cheli, que así le decimos muchos de cariño. Gracias por tu participación, gracias por estas 4 sesiones. El hermano Dan, que lleva todo un control estadístico, me dice que la primera sesión de los 66 que se inscribieron, estuvieron presentes en línea 54, en la segunda sesión 36, en la tercera sesión 42, y hoy creo que estuvieron 35 como máximo de asistencia. Veo, Dan, que me confirma que sí. Me pasó, Dan, un dato que les puse yo en el chat. Hay hermanos que han estado viendo las repeticiones porque algunos me avisan o nos avisan que no van a estar por algunas situaciones o a algunos se les va la luz o qué sé yo. Y hemos tenido por allí personas que han estado viendo las repeticiones. Les pedimos
por favor que nos den le avisen a Adán, por favor, en su particular, le avisen, hermano, yo no estuve en la segunda, pero vi la repetición. No estuve en la tercera, pero vi la repetición, porque eso es para la asistencia. Al margen de la asistencia, que es muy importante, para nosotros saber quiénes lo aprovecharon, de dónde lo aprovecharon, pues tenemos todos sus datos. Y sobre todo también para verificar que puedan ustedes ver la sesión para aprender, que es lo más relevante. Y aunado a lo de aprender lo que vemos o lo que oímos con la participación de nuestra hermana Araceli, pues también está el hecho de que demos seguimiento a las tareas. Ella lleva su control también de tareas y todas han ido disminuyendo paulatinamente. Cuando empezaba el diplomado, le comentaba yo a Cheli, mira, le digo, si se inscriben como 60 y algo, luego terminan nada más la mitad. Es como que una tendencia a los cursos largos, a veces la gente pues en el camino dice, ya no estuve en la primera y ya no le sigo. Pero pueden ver la repetición y con eso ustedes se meten a la misma sintonía. No dejen de tomar el diplomado. Si por alguna razón, por causas ajenas a tu voluntad, no pudiste ver las sesiones, velas en la repetición. Lo importante es que aprendas, que lo puedas atesorar y ponerlo en práctica en tu congregación. Eso es lo más importante. Dios nos ha de ayudar. Nosotros somos frágiles e ingenuos en muchas cosas, pero Dios nos da la sabiduría. Si Juan, hombre sin letras, Pedro, hombre sin letras, Dios les ayudó, ¿por qué no nos ayudar a nosotros que a veces somos ingenuos en alguna área del saber humano? Gracias a Dios por los que están muy compenetrados en estos temas, pero los que no, pues tenemos que aprender y lo que podamos hacer con esfuerzo y lo que no, de todas maneras, pedirle la provisión a Dios para poder hacerlo. Así que gracias, Cheli, por tu esfuerzo, y la hermana Cheli dice que se va a poner más contenta si en esta semana le empiezan a mandar las tareas retrasadas, que sí las va a ver y que va a publicar allí si ya le mandaron más. Si alguno no vio su nombre por X o y sí la mandó, le pido que nos disculpe, vamos a revisar muy bien si está por ahí tu tarea o no, pero la idea es de que la hagas por aprender. Además, importante, queremos darles una constancia, entonces, por favor, completen todo lo que puedan que les haya dejado, nos haya dejado la hermana Cheli. Ahora, finalmente, aquí termina este módulo de inteligencia emocional. Creo que nos dejó inquietos, nos dejó con espacios que todavía tenemos que volver a leer, volver a escuchar, leer más. ¿Por qué? Porque el objetivo de esto no es que acumulemos en nuestra cabeza todo, porque igual no lo recuerdas todo, pero lo puedes repasar, te puedes interesar en averiguar cosas que, ay, este tema es importante según tu grupo. Así que los que no tienen grupo todavía, pídanle a Dios sabiduría, porque esto no es simplemente pararse al frente. Si alguno ha creído que esto es así, pues hemos pecado de ingenuos, porque tenemos que prepararnos. La Biblia dice que estemos preparados, que a la fe añadamos virtud, a la virtud conocimiento, así que necesitamos añadir virtud, fe, pero también conocimiento. Y vamos a cerrar agradeciéndole a Dios. Yo quisiera que estuviera el hermano Abraham, pero hace rato me comentó que tal vez no estaría, vi que entró y luego se volvió a salir, pero dejamos a nuestra hermana Judith, que es copastor en la iglesia Betania, para que al finalizar este módulo, con esta sesión, dé gracias por todos los participantes y por nuestra hermana Araceli y por su familia. Y el próximo lunes tenemos nuestra continuación, la continuación que vamos a tener, se las vamos a poner allí en el chat para que sepan de este módulo. Le hicimos una modificación de nombre, se va a llamar Foro de Experiencias Didácticas con nuestra hermana Nayeli del Carmen Reyes Martínez. Y créanme, la idea no es que se aburran, a veces es cansado, la idea es que ustedes le tomen sabor a esto si lo ponemos en práctica. Así que si está nuestra hermana Judy, damos gracias, perdón que nos demoramos un poquito más hoy, pero esa era la última sesión y con esto cerramos el tiempo que diseñamos para nuestra hermana Araceli con el tema inteligencia emocional. Dios les bendiga. Judy, ¿estás por ahí? Judith Pacheco. Dice que no puede abrir el micrófono. Ah. Judy,
eso es autosabotaje. Y tenemos que Teléfono ahí. analizarlo también en inteligencia emocional, ¿no es cierto? Aquí estoy en el teléfono de Angelita. Amén, amén. Hermanos, como no quiero abusar de su tiempo y me encontré una lectura, una oración, se llama así, oración de San Francisco de Asís, se las mandé al grupo de diplomado. Y bueno, con esto creo que ahí se mencionan muchas emociones y a quién tenemos que acudir, ¿no? Cheli, de parte de los organizadores de este diplomado, de parte del pastor, y pues creo que todos los que participamos estamos muy agradecidos. El tiempo que tú has dispuesto, porque no nada más es el tiempo que duró el diplomado, sino el prepararte, el preparar las diapositivas, todo eso. Solo te recordamos que ningún trabajo en el Señor es en vano y yo deseo con todo mi corazón que Dios siga usando tu vida y te conceda los deseos de tu corazón. Vamos Muchas ahora. gracias, hermana, gracias. Ya sabes que yo te quiero. Igualmente, hermana, igualmente, es usted bien correspondida. Todos ustedes, Gracias. gracias. A todos, bueno, algunos no los conozco, pero bueno, con Cheli, desde que ella llegó a la iglesia siendo adolescente, tuve pues la dicha de tratar a toda su familia y tenemos bastantes añitos de conocernos, de tratarnos y creo que pues eh, sentimos esa confianza, ¿verdad? De poder sentirnos contentos también de ver a estos jóvenes servirle al Señor. Ahora ya no tan jóvenes, pero eh, Sí, cuando jóvenes, hermana, jóvenes. yo les digo a los hermanos con juventud acumulada, ¿no? Yo tengo mucha juventud acumulada, así que bueno, vamos ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche por el privilegio inmerecido que tú nos das de acercarnos a ti por medio de la oración. Gracias por cada uno de los alumnos de este diplomado, Señor, por este grupo de hermanos, hermanas, de todas las edades que nos sentimos privilegiados de poderte servir, Señor. Gracias. Gracias por este privilegio, pero es una gran responsabilidad y te rogamos que seas tú, Señor, el que nos ayudes a través de tu Santo y Divino Espíritu. Nos has dejado el libro de texto por excelencia, que nosotros vayamos a él, que nosotros, tu palabra, como leíamos ayer, Señor, more en abundancia en nuestros corazones. Te ruego, Padre eterno, que tú des la fortaleza, el ánimo, la disposición. Y si aún, Señor, poniendo todo su esfuerzo, toda su energía, no logran ver resultados muy positivos, que no se desanimen, Señor, que juntos podamos perseverar sirviéndote, Señor, amando a nuestros alumnos. Te ruego en esta hora, Señor, que nos seas propicio y que tú premies a cada uno, Señor, de acuerdo a tu inmenso amor y a tu inmensa misericordia. Amén. Amén, amén. Que pasen bonita noche. Les ponemos en el chat el horario para el curso, que es 9 de la noche, pero la primera sesión de cada módulo, acordamos que la primera sesión siempre es un poquito más tiempo, pues vamos a empezar más temprano la primera sesión del siguiente módulo para presentar el programa. Dios les bendiga, que tengan bonita noche. Dios Paz de les bendiga, Dios. hermanos. Amén, Dios les amén. bendiga a todos. Gracias. Gracias, Leerlo, amén. Gracias a en el todos. chat, te lo recomiendo. Gracias. Dios les Dios bendiga, bendiga, hermanos. hermana. Igual. Gracias, bendiciones. Que descansen, buenas noches. No se puede, ¿verdad? No. Sí, me puedo. Yo también. Qué bueno. No sé qué
Muy bien, hermanos, pues despedimos esta sesión. Que Dios les bendiga a todos. Saludos a sus familias.